y amén, y muy importante para la vida de los cristianos. Amén. Y vamos a partir por esta pregunta. Es la pregunta que se hizo un hombre hace mucho tiempo atrás. ¿Es posible nacer de nuevo? ¿No es verdad? La experiencia de Jesús con Nicodemo, ¿verdad? Y a veces nosotros también nos hacemos la misma pregunta. ¿Nosotros podemos ser diferentes? Porque el nacer de nuevo, ¿qué significa ser diferente? Diferente al que no cree, al no creyente. ¿Nosotros podemos ser diferentes? ¿Podemos ser distintos? Eso es lo que nos está la pregunta, ¿verdad? De hecho, tenemos que ser diferentes, porque a veces nosotros creemos que hay cosas que son opcionales, y en este caso, ser diferente no es una opción. El Señor, ¿qué le dijo a Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo. Y a nosotros también nos dice que tenemos que nacer de nuevo, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 3 del 1 al 7? Aquí está bastante resumido, no está todo, pero dice, lo más principal, dice, lo que nace de la carne es carne, está en una versión moderna, y lo que nace del espíritu es espíritu. No te asombres que te haya dicho, ok Luis, no te asombres que te haya dicho, es necesario nacer de nuevo. Es decir, esto eh, no te asombres, no te sorprendas, porque es necesario hacerlo. Y el Señor también a nosotros nos dice, ¿saben qué? Hijos, ustedes tienen que ser distintos, tienen que ser diferentes. Es necesario nacer de nuevo, cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir ahora que somos cristianos, ¿verdad? Pero a veces siempre quedan resabios por ahí con los cuales tenemos que estar siempre y continuamente luchando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora somos hijos del Señor. No podemos seguir viviendo como cuando no éramos hijos del Señor, ¿verdad? Porque dice en Juan 1:12, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, es decir, en Cristo, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, ¿verdad? Juan 1:12, ¿verdad? Ahora, usted, hermano, y yo no somos cualquiera, somos hijos de Dios, tenemos el mismo Padre y por eso que nos llamamos hermanos, ¿verdad? Somos hijos del Señor. Por lo tanto, nuestra vida debe de ser diferente y, y cada vez mejor. Yo siempre le digo a mis hermanos de la clase que nosotros tenemos que nivelar siempre hacia arriba, porque la vida del creyente no es una cosa pareja. La vida del creyente es siempre como en una escala, ¿no es cierto?, donde uno va subiendo y eh, no es fácil. A veces la escala no nos cansamos. Yo principalmente siempre ando buscando los ascensores, los metros, por ejemplo, cualquier parte, porque me complica subir escalas. Pero la vida del cristiano es como una escalera grande donde uno tiene que ir siempre hacia arriba, nunca hacia abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora somos hijos del Señor y el Señor nos ha puesto en un camino. ¿Cuál es el camino ese, verdad? Me gustó tanto esta imagen que encontré. Necesitas nacer de nuevo. No solo es una orden, sino que también es una necesidad. Necesitamos ser distintos. Nos conviene ser diferentes, ¿verdad? Nuevo nacimiento. Eso significa una nueva vida, ¿verdad? Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dice que somos nueva criatura, dice su palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, ¿verdad? Lo dice ahí Pablo. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Él nos está llamando a vivir una vida distinta, una vida que le agrade a Él.
¿verdad? Porque ahora nosotros tenemos a quien agradar. El Señor nos dice que tenemos que agradarlo, tenemos que buscar agradar al Señor, ¿verdad? Y lo primero que tenemos que hacer es renunciar al pecado. ¿Cuándo tenemos que renunciar al pecado? ¿Cuando nos convertimos? Sí, pero lo tenemos que hacer diariamente, hermano. Diariamente somos tentados porque tenemos un enemigo nosotros. Usted sabe que tenemos un enemigo que nos ronda, que nos anda por ahí rondando. Y siempre está la ocasión de hacer lo que no corresponde. Y en la nueva vida que el Señor nos dice que tenemos que vivir, una de las características es que tenemos que renunciar al pecado. ¿Por qué? Porque nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo. ¿Para qué? Para que este cuerpo fuera destruido y dejáramos de ser nosotros esclavos del pecado. Esta es una versión nueva, Romanos 6:6. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor, que ya no pecamos, no. A veces metemos la pata, claro que metemos la pata a veces, pero la idea es, acuérdese la escalera, nivelar hacia arriba. Me equivoqué, bueno, corrijo, me arrepiento, corrijo, no lo vuelvo a hacer y sigo hacia arriba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió en la cruz, como dice aquí el dibujo, Él nos dio la posibilidad de que tengamos una vida nueva. El Señor no quiere que sigamos viviendo la misma vida que vivíamos antes. Él quiere para nosotros algo mejor, ¿verdad? Eh, Eso no significa que no vamos a tener dificultades, pero significa que en las dificultades no vamos a estar solos. Él va a estar siempre con nosotros y por nosotros y de nuestra parte, ¿verdad? El enemigo de nuestras vidas tiene límites, hermano. Hay personas que piensan que todo lo que le pasa es porque el enemigo lo está... Y no es así. A los hijos del Señor el enemigo no los puede tocar. Leamos Job, no los puede tocar. Él nos ronda nomás. A los hijos del Señor, cuando nos sucede algo es porque Dios lo permitió por alguna razón. Un propósito hay detrás de lo que nos ha sucedido. Y a veces nos pasan cosas por nuestra propia culpa o por nuestra propia negligencia o por tomar a veces malas decisiones. Y tenemos que vivir después las consecuencias de nuestras malas decisiones a veces, ¿verdad? Es decir, no, siempre tenemos múltiples causas para vivir dificultades. Lo importante es entender de que con Cristo seremos siempre vencedores. ¿Por qué? Porque el mayor premio que nosotros tenemos no se encuentra aquí, hermano. Nosotros, nosotros todos tenemos un objetivo, los cristianos. ¿Cuál es nuestra meta? Llegar a estar con nuestro Señor, para siempre con Él. Mientras estemos en esta tierra, tenemos que luchar en contra de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia humanidad, porque cuando venimos a Cristo, el Señor nos dio una nueva naturaleza, pero la vieja no se va. Por eso es que Pablo lucha con su naturaleza, pero le da gracias a Dios que puede vencer. Puede vencer. Usted puede vencer. Podemos vencer. Y cada vez nos va a costar menos si nosotros nos esforzamos en agradar al Señor, ¿verdad? Porque el agradar al Señor, hermano, es ganancia para usted y ganancia para mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora vivimos para Dios. Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo voy a confirmar porque lo estoy diciendo de memoria. Lo voy a confirmar al tiro. Gálatas 2:20. Dice, es más completo.
Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Así que ahora nosotros vivimos en la fe. ¿Para a quién? Para agradar a Dios, porque estamos crucificados. La carne, el mundo, el yo, el pecado, Satanás, son todos enemigos nuestros. Pero tenemos a uno que nos promete la victoria y que nos promete que nosotros podemos vencer a todos nuestros enemigos, de los cuales el peor somos nosotros mismos. Nosotros mismos, porque el enemigo me puede rondar, pero yo decido si le obedezco al enemigo lo que él quiere que yo haga. Siempre yo tengo la decisión, hermano. El enemigo no te puede engañar y hacer caer sin que tú te des cuenta, porque Dios no lo va a permitir. Tú eres propiedad de Dios. Dios no va a dejar que el enemigo te haga leso y tú no te des cuenta que él te va a engañar. No, 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 no. La Biblia dice que él tratará de engañar si fuese posible a uno de los escogidos, pero nos dice que lo va a lograr. De usted depende obedecer. ¿A quién va a obedecer a usted? ¿A Dios? ¿O a esa vocecita que le dice cositas a veces que nos dice, ¿no es cierto? Como esos dibujos animados que siempre muestran un ángel negro y del otro lado un ángel blanco. Y un ángel le dice, pégale nomás. Y el otro ángel le dice, no, no le pegue, perdónalo. Es como la conciencia. Para nosotros es el Espíritu de Dios que nos está diciendo que hay que hacer lo correcto y que no hay que hacer lo malo. ¿Por qué? Porque ahora somos nuevas criaturas, somos nuevas personas. Porque la muerte de Cristo permite que nosotros seamos nuevas personas. Y contra todos estos enemigos que tenemos ahí en el dibujo, nosotros contra todos esos enemigos podemos vencer. ¿Pero cuándo? Cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, ¿verdad? El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. A ver, cuando nosotros nos convertimos, porque algunos hermanos dicen, cuando tú le preguntas de qué te salvó el Señor, porque nosotros decimos, ahora soy salvo. Entonces la gente que no es cristiana dice, ¿y de qué te salvó el Señor? Y los hermanos, algunos dicen del pecado. No, ojalá no hubiera salvado el pecado. No, no nos salvó el pecado. Nos salvó del poder que el pecado tenía sobre nosotros. Antes éramos esclavos del pecado, ahora ya no somos esclavos del pecado. Ahora nosotros podemos decirle al pecado que no. Antes no podíamos. Antes el pecado nos gobernaba a nosotros. Ahora tenemos la opción de pecar, pero ahora tenemos nosotros el Espíritu de Dios que nos capacita para decirle al pecado que no. ¿Por qué? Porque el pecado ya no tiene poder sobre ti, no tiene poder sobre mí, porque Cristo nos dio la victoria. ¿Con qué? Con su muerte en la cruz. Ahora nosotros podemos vencer a ese enemigo que nos ronda y nos está diciendo que hagamos cosas que no corresponden, ¿verdad? Comprendamos bien, dice, esto, que nuestro hombre viejo fue crucificado junto con Cristo, a fin de que fuera destruido el cuerpo del pecado, para que no seamos esclavos del pecado nunca más. Romanos 6:6. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no somos esclavos, el pecado ya no nos puede dominar. Es como los vicios, ¿verdad? La gente cuando tiene algún vicio y el alcohólico, aunque no tome nunca más, siempre va a ser alcohólico. El drogadicto, aunque nunca más se drogue, va a ser siempre considerado un drogadicto, porque puede caer en cualquier minuto. Pero si nosotros obedecemos la palabra de Dios, podemos tener absoluta libertad del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Ahora el poder nos da el Espíritu Santo a nosotros para decirle al pecado, ¿sabes qué pecado? No te voy a hacer caso. ¿Sabes qué enemigo? No te voy a hacer caso. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la fuerza para decirle al pecado que no, ¿verdad? Porque tenemos que vivir una nueva vida. Tenemos que hacerlo. ¿Cuál es la razón? Con respecto, dice, a la vida que antes llevaban, yo estoy usando una versión moderna,
se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Efesios 4:22. Voy a ver si lo leo, lo voy a leer en la versión 60, lo voy a leer inmediatamente. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, el Señor nos da una nueva naturaleza, pero nosotros tenemos que usarla. Él te pone un traje y yo lo tengo que utilizar cada día, porque el enemigo no va a dejar. Santiago dice, resistid al diablo, dice, y huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a andar rondándonos para intentar no hacernos caer. A veces pasa cuando estamos más vulnerables, cuando estamos viviendo una prueba, una dificultad, tenemos un problema. Cuando estamos más vulnerables, cuando el enemigo más nos quiere poner una trampa. Lo digo por experiencia propia, porque cuando uno está viviendo un momento delicado es cuando el enemigo ahí quiere más aprovecharse y nos quiere engañar y nos quiere hacer caer, ¿verdad? Tenemos entonces que vestirnos de este nuevo hombre, ¿verdad? Sí, dice, revístanse de la nueva naturaleza, sean diferentes, santos y buenos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que despojarnos día a día. Hermano, esto no se hace solamente cuando usted recibe al Señor. Esto se hace día a día, porque esa vieja naturaleza siempre está ahí, siempre está ahí. Nosotros tenemos que irla haciendo morir día a día. Eso se llama santificación. Tenemos que, la santificación es el proceso en el cual yo tengo que obedecer al Señor y dejar de hacer lo malo, ¿verdad? ¿Qué es la santidad? Mire, la santidad es tanto un proceso, una acción inmediata como un proceso. Es inmediata en cuanto a Dios depende, porque cuando yo me convertí al Señor, el Señor me toma, yo estaba en el camino de muerte, Él me toma y me pone en el camino de santidad, en el camino de vida, y me deja ahí. Ese cambio se llama santidad porque Él me aparta, santidad es apartado, santificado. Pero también la santidad es un proceso que yo debo vivir diariamente. Por eso que no es que yo solamente me arrepienta cuando me convierta, no, porque a veces seguimos haciendo cosas que no corresponden y tenemos que arrepentirnos y tenemos que estar luchando con el pecado que nos asedia. Hebreos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia para correr la carrera con mayor libertad, porque el pecado nos asedia siempre, a todos. Porque el enemigo, hermano, no trabaja en el mundo. ¿En qué sentido? El mundo ya es de él. El enemigo trabaja en los cristianos, quiere robarle los hijos al Señor. Eso, ahí está trabajando el enemigo, en nosotros. Si al mundo ya lo tiene aquí, ya son de él. El trabajo de él está en los creyentes. El trabajo de él está en los creyentes. Y la Biblia dice que tratará de engañar, si fuese posible, incluso a los escogidos. Ese es su trabajo, ¿verdad? El Señor nos justificó, nos santificó, ¿no es cierto? Y nos permite tener una relación justa con Dios. Y como fruto de eso tenemos una vida separada, que quiere decir una vida dedicada a Dios y apartada del mundo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tengo que alejarme de algunas personas? No. Lo que quiere decir es que yo tengo que renunciar día a día a lo malo. Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Pero el Señor no nos sacó del mundo. Él quiere que en el mundo nosotros seamos luz y seamos sal, ¿verdad? Tenemos que ser sal y luz en esta tierra. Así que la idea de algunos
antiguo o de algunos católicos de encerrarse para no pecar, no sirve, no sirve, porque uno puede pecar aún no teniendo a nadie al lado, puede pecar igual, ¿verdad? Porque es algo que va inherente en nosotros. Por eso es que el Señor nos dice que nos da una nueva vida, la oportunidad y la fuerza que antes no teníamos, es decir, el pecado, no te voy a hacer caso, no te voy a hacer caso. Antes tú me mandabas, tú me gobernabas, tú me dominabas. Ahora yo te digo a ti que no porque el Espíritu de Dios me permite hacerlo, porque ahora no estoy solo, tengo a Dios de mi lado, ¿verdad? La santidad comienza en el ser y se manifiesta en el hacer. Hermano, este es uno de los versículos que yo le voy a leer que más me ha gustado. Mire, ¿qué dice Pablo en 1 Corintios 1:22? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los llamados santificados, ahí está el ser, ahí está la labor que el Señor hizo con usted y conmigo. Nos santificó, nos separó para Él. En este versículo encontramos las dos partes de la santificación. La parte que Dios hace por nosotros y la parte que a mí me corresponde. En la santificado es lo que Dios ya hizo. Esto no es que sea un texto que el autor está haciendo énfasis y repite dos veces la misma palabra. No, 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 no. Aquí es lo que está diciendo. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, a los que Dios ya apartó en Cristo Jesús. Y luego, ¿qué les dice? Llamados a ser santos. Ese es el hacer. Ese es el proceso de santificación que tiene que hacer usted, que tengo que hacer yo. Con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí están las dos partes de la santificación. Lo que les corresponde a Dios, que ya lo hizo, Dios ya nos apartó cuando nosotros creímos en Él, y la otra parte, el proceso de santidad o de santificación, le corresponde a usted. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver. La santidad es exigida por Dios, no es una opción. El Señor nos dice que tenemos que ser santos, sino que como aquel que os llamó es santo, sé así también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1:15. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Primera Tesalonicenses 4:7. O sea, la santidad Dios la exige, no es optativa. Tenemos que apartarnos y renunciar al pecado a diario. Y esa es una, a ver cómo en chileno, es la pega nuestra. Dios ya nos apartó. Ahora yo tengo que santificarme diariamente. ¿Cómo se puede lograr? Mire, me seréis pues santos, porque yo el Señor soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Tema central de Levítico, tema principal de Levítico, la santidad. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. Sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo y es una cosa de lógica. Si Él es santo y yo no soy santa, ¿qué va a pasar? Nada bueno, ¿verdad? Nada bueno. ¿Por qué? Porque ser santo es la única manera que yo puedo estar con Él. Si yo no soy santa, no voy a estar con Él. ¿Por qué? Porque la palabra dice, sin santidad no podrás ver a Dios. Nadie podrá estar con Él si no es santo, si no se santifica diariamente. Seguir la paz con todos, dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nadie. Por eso que nos conviene. ¿Sabe por qué? Porque si no somos santos, no vamos a estar con el Señor. Es una lucha diaria. El proceso de santificación es su responsabilidad, es mi responsabilidad. ¿Verdad? ¿Cómo se logra? Porque algunos dicen, ya, ok, es mi responsabilidad. ¿Y cómo lo hago?
¿Cómo lo hago? Porque, hermano, aquí teológicamente a veces nosotros cometemos errores teológicos. Le pedimos a Dios que nos santifique y eso teológicamente es incorrecto, porque Él ya nos santificó, Él nos separó ya para Él. La santificación como un proceso es mi labor y su labor, no la de Dios, porque Él ya hizo su parte. Me toca a mí hacer la mía. Pero Él nos dejó herramientas para lograrlo. Él nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar solos y nunca, hermano, le va a pedir a usted lo que usted no pueda dar. ¿Verdad? ¿Cómo se logra entonces la santidad? Primero, leyendo su palabra porque su palabra santifica. ¿En qué sentido su palabra santifica? En que su palabra a nosotros nos dice lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. No es que sea algo automático o mágico, que solo por leer su palabra me santifico por leerla nomás. No, 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 no. Me santifico porque su palabra me dice, mira, esto no se hace. Dios quiere que tú hagas esto, esto, esto y esto. Por eso somos santificados a través de su palabra. Pero si yo la leo y no la obedezco, no sirve de mucho, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo logramos? Seguimos preguntándonos, ¿cómo lo hago? Poniendo su palabra en práctica, porque primero que hacemos, leemos su palabra, ¿verdad? Y segundo, la ponemos en práctica. ¿Qué dice Santiago? Sin embargo, no nos engañemos. Este es un mensaje que no solo debemos oír, sino poner en práctica. No os engañéis a vosotros mismos. Tenemos que poner en práctica, porque no basta solo con oír las palabras. Tenemos que ponerlas por obra. Romanos dice que somos justificados por la fe y no por las obras. Pero Santiago nos dice, el que es salvo hará obras de salvo. La persona no hace obras para ser salvo. Nosotros lo entendemos al revés. El cristiano tiene que comportarse como cristiano. Eso es lo que está diciendo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para santificarnos es leer su palabra. Y segundo, ponerla en práctica. Porque si yo la leo y no la pongo en práctica, me entró por aquí, me salió por acá, y el solo leerla no me santifica. Me santifica cuando yo la pongo en práctica, porque estoy haciendo caso a lo que Dios me está diciendo que haga, ¿verdad? Ser santos significa apartado. Entonces, así como Dios apartó a Israel del resto de los pueblos para hacerlo su pueblo, ¿no es cierto? Deuteronomio 14:2, así también Dios nos apartó a nosotros para ser de Él, para ser suyos. Nos separa del pecado para vivir según la voluntad de Dios, para que seamos su pueblo, nos adopta como sus hijos. Él nos separa, nos santifica para que seamos de Él. Dice que tenemos las arras del Espíritu, o sea, el adelanto de lo que será después. Nosotros somos su propiedad. Tenemos el sello del Espíritu en nosotros, el Espíritu vive en nosotros, ¿verdad? Serás el pueblo santo del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor quiere un pueblo apartado. ¿Apartado de qué? De lo malo. De todo lo malo que ofenda a Dios, hermano. Porque algunos dicen, ah, pero ¿y de qué es lo malo? Hermano, todos sabemos lo que es malo. Tenemos esto que nos dice al tiro lo que está mal y lo que está bien. Aunque seamos nuevitos en el Evangelio, algo a mí me dice, esto no corresponde. ¿Verdad? Si yo voy a comprar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien burdo. Si yo voy a comprar y me dan vuelto de mayo, usted, aunque tenga 2 días de cristiano, usted sabe que no corresponde que se quede con el vuelto. Tiene que devolver, por ejemplo. ¿Cierto? El Señor nos va dando al tiro entendimiento para poder comprender su palabra y para poder, ¿no es cierto?, ponerlas en práctica, ¿verdad? Ponerlas en práctica. Debemos renovar nuestra mente. Me gusta porque la palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa cambio de mente.
Por eso que el que se arrepiente, el llorar y el gemir y el lamentarse es el principio nomás, es la parte emocional, pero el arrepentimiento verdadero trae resultado, no lo vuelve a hacer. Por eso que David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, porque cometió un pecado, pero ese pecado no lo hizo más. Y se arrepintió delante del Señor y pagó las consecuencias calladito, ¿verdad? Debemos renovar nuestra mente porque el Señor dice que ahora tenemos que tener la mente de Cristo, ¿verdad? Tenemos que tener la mente de Cristo. Cuando un espacio de nuestro corazón y de nuestra mente se desocupa, debemos llenarlo de otras cosas. Primero con buenos pensamientos. ¿Qué dice Romanos? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne o del mundo, póngale usted ahí el nombre. Pero los que son del espíritu, las cosas del espíritu. Tenemos que cambiar nuestra mente. Cuando uno se convierte, hermano, y se arrepiente de verdad, lo que antes le gustaba ya no deja de gustarle. Ahora queremos otras cosas. Ahora queremos lo del Señor. Queremos su palabra. Queremos obedecer. No lo queremos ofender. No por miedo al castigo, sino que porque no queremos que Él se entristezca por causa nuestra, ¿verdad? No queremos ofender al Señor. Pablo, el gran apóstol, nos recomienda en su carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 8, nos dice, en esto pensad, en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, ¿saben qué? Mente nueva, piensen en estas cosas. El Señor quiere que ustedes comiencen a pensar en estas cosas, en cosas buenas. ¿Se nos vienen malos pensamientos? Sí, a todos nos pasa. Seguimos estando aquí en esta tierra. Pero como dice por ahí un dicho, nosotros no podemos evitar que los pajarillos vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. Yo no puedo evitar los malos pensamientos, pero yo tengo que desecharlos y no llevarlos a la práctica, ¿verdad? Esta es la nueva vida que el Señor quiere que tengamos. ¿Sabe por qué? Porque es la única manera de que un día usted esté con el Señor. Es el único camino. Cristo nos manda a hacer las cosas como su palabra nos enseña. Y a hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden. Ahí la palabra guardar significa que obedezcan, que la cumplan, todo lo que yo les he enseñado. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, de mí, de usted. Y cada día luchamos con nosotros mismos, hermanos. ¿Quién nos enoja? ¿Quién no se molesta? ¿A quién no le dan rabia ciertas cosas? ¿A quién no? Todos a veces tenemos problemas, todos tenemos dificultades, seguimos siendo seres humanos. Bueno, de a poquito vamos venciéndonos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Y rechazando aquella parte de nuestra humanidad que va a estar siempre en nosotros, porque ¿cuándo vamos a ser libres de este cuerpo de muerte que decía Pablo? Cuando estemos con Él. Mientras estemos en esta tierra tenemos que seguir luchando. Por eso que la santificación es un proceso que no termina nunca, hermano. Tenemos que seguir creciendo en la escalerita de la fe hasta llegar a alcanzar y a estar un día con el Señor cuando Él nos llame, ¿verdad? Por lo tanto, la santidad, la nueva vida en el Señor es necesaria, importantísima y además es una exigencia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él no puede estar con el pecado. Él no puede estar con el pecado. Por lo tanto, nos conviene, hermano. Es como cuando alguien dice, oye, ¿sabe qué? En tal parte va a haber una liquidación. Empiezan mañana la oferta. Yo trabajo ahí, así que antes que den el réclame por la tele, anda, anda a comprar porque va a estar más barato mañana. ¿Te conviene? Aquí es lo mismo. ¿Sabe qué, hermano? El Señor nos dice, les conviene ser santos. ¿Saben por qué? Porque si ustedes son santos, van a estar conmigo. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Estar con usted, que yo esté con Él y que usted esté con Él. Nos conviene. Así que es que el Señor nos ayude, ¿verdad? A lograrlo. ¿De qué manera lo logramos?
siendo guiados por Dios, porque los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, ¿verdad? La guía del Espíritu Santo a obedecer lo que nos dice el Espíritu del Señor. Segundo, con buenas acciones. Por tanto, dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es decir, empieza a renunciar a aquellas cosas de tu vida que te cuesta, que a mí me cuesta. Cada día hay cosas que nos cuesta dejar, hermano, pero tenemos que luchar en contra de ellas, ¿verdad? ¿Qué nos dirá el apóstol Pedro? Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un pueblo santo para anunciar, para predicar, porque es la única manera que la gente nos crea lo que nosotros le decimos cuando seamos consecuentes entre lo que decimos ser y lo que hacemos a diario, ¿verdad? Primera de Juan nos dice, el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Que Dios nos ayude, hermanos, a andar como el Señor anduvo, porque es la única manera de que un día usted y yo estemos con Él. Es un proceso y es una lucha diaria que tenemos que dar todos nosotros. Pero ¿sabe qué? La buena noticia, no estamos solos. Tenemos al Espíritu de Dios, tenemos al Señor, tenemos su palabra, tenemos la oración, tenemos la iglesia, la congregación, tenemos toda la herramienta para lograrlo. Así que enfoquémonos y esforcémonos, ¿verdad? Le voy a pedir al pastor que ore por esta reflexión y luego nuestro hermano Luis termina el culto. Pastor.